Shalom Keilot, Shalom a las naciones, que sea Yahweh trayendo libertad, bendición sobre todos nosotros y sobre cada ajín y cada hayó en cada rincón de la Eret, donde estamos dejándonos guiar por el Ruach Kodesh, donde estamos dejándonos guiar por la Torah y donde estamos recibiendo la instrucción de nuestro Adon Yahshua HaMashiach en todo lo que emprendemos y realizamos. Toda Rabá Yahweh por todo lo que nos da, toda Rabá Yahweh porque cada Yamí nos instruye, nos enseña y nos permite conocer más su Dabar, nos permite llegar a regocijarnos más en él y nos permite entender más de lo que él trae sobre cada uno de nosotros. Hoy hay una parashá que es la parashá 38 y la parashá 38 tiene algo donde debemos de escuchar y debemos de entender lo que Yahweh quiere realmente quitar del pueblo y quitar la aflicción, el dolor, el pecado y la maldad. Hay tiempos de descanso y tiempos de libertad, y hay tiempos donde Yahweh quiere traer el descanso y la libertad, pero el hombre en su afán no entiende lo que Yahweh realmente quiere traernos. Y la parashá de hoy es parashá 38, es la parashá de Corat, y la parashá de Corat o Coret quiere decir calvo o depilado. Es la parashá de hoy, Coret o Corat, calvo o depilado. Y muchas veces nosotros miramos muchos aspectos de la vida y observamos todo lo que Yahweh está moviendo y Yahweh está trayendo para que el pueblo tenga libertad y el pueblo empiece a caminar realmente en el Ahabá y en el amor. Coret, y sabemos que Coret tuvo algo y fue de querer adelantarse a los hechos y querer adelantarse a lo que Yahweh tenía planteado, o querer sobrepasar por encima de la autoridad. Eso es correcto. Y cuando a veces queremos pasar por encima de la autoridad, entonces estamos cometiendo errores, porque Yahweh dejó autoridades, Yahweh dejó puntos de equilibrio y puntos donde tenemos que empezar a tener referencias de lo que es la emet, la verdad. Entonces muchas veces nosotros nos ampliamos en el conocimiento a sí mismos. Y cuando nos ampliamos en el conocimiento a sí mismos, queremos o creemos que tenemos autoridad y poder. Eso le ha pasado a muchos en la Torah. Y cuando empieza a vivir eso, empieza a vivir un punto que se llama el punto de pecado. Cuando nosotros nos dejamos desviar o nos desviamos en el punto de pecado, ese punto de pecado nos va a llevar a recibir destrucción, maldad, enfermedad y a quitar completamente el ahabat, el amor de Yahweh de nuestra vida. Eso le pasó a Coré. Por querer ampliar y querer decir, yo puedo, yo soy capaz, yo tengo y yo fui puesto. Muchas veces decimos yo fui puesto, pero no me ha puesto nadie. Yo recibí, pero no he recibido de nadie. Es un punto donde nosotros tenemos que empezar a mirar realmente lo que es poder tener una ketubá con Yahweh. Y una ketubá con Yahweh es tener un contrato o un matrimonio con Él. Y ahí empezamos nosotros a decir, si yo tengo una ketubá, un contrato, un matrimonio con Yahweh, entonces puedo empezar a decir, ¿cómo tengo que mantenerme en ese contrato? No se puede adulterar el contrato con Yahweh. No se puede aumentar el contrato con Yahweh. Ni se puede llevar el contrato con Yahweh a términos donde yo lo esté moviendo en mi bazar. Tengo que mover el contrato con Yahweh conforme a como Yahweh me lo entregó. Y a todos Yahweh nos entregó un contrato. Y cuando empezamos nosotros a buscar una vida con Yahweh, tenemos que mirar el contrato que Yahweh nos dejó. Y el contrato que Yahweh nos dejó para un matrimonio feliz se llama la Torah. Amén. Es el contrato que Yahweh nos dejó. Es cuando tú vas a mover algo en tu vida, tú miras el contrato que firmaste con Yahweh. Voy a colocar un ejemplo antes de empezar. Resulta de que tú te vas a casar y vas delante de un notario y el notario empieza a leerte el contrato por el cual vas a dar un paso de obediencia, pero muchas veces ni le prestas atención al contrato que el notario te está diciendo y simplemente llegas para que diga amén y lo firmas. ¿Le prestaste atención al contrato que te dijeron? No. Es tanto, tú vas a firmar un contrato de arrendamiento por un local, por decirlo así, o vas a firmar un contrato en una empresa en la cual vas a laborar. Muchas veces, como tú dices, voy a laborar, ni siquiera lees lo que te están dando para que firmes un contrato laboral. Simplemente dices, yo quiero trabajar y firmas el contrato. Eso pasa con la Torah.
Decimos somos hijos de Yahweh, pero no leemos el contrato que Yahweh nos dejó. Decimos vamos a caminar en Nicadas, pero no firmamos ni prestamos atención que es caminar en Nicadas. O muchas veces decimos yo soy llamado por Yahweh y no miramos cuáles son los puntos de obediencia que Yahweh nos dio para que seamos completamente esos Ben que Él quiere que seamos. Simplemente queremos firmar el contrato. Y ese es el punto que está desequilibrando al hombre. Y ese es el punto que el hombre, por su afán, quieren tenerlo todo. Y creen que ya recibieron todo. Pero no estamos mirando. Es tanto. Tú lees la letra pequeña cuando firmas un contrato. Qué pereza leer eso pequeñito. Ahí es donde está la esencia del contrato. ¿A cuánto les gusta leer la letra pequeñita del contrato? Ni siquiera le prestamos atención. Vemos el contrato y estos son los requisitos del contrato. ¿No está de acuerdo? Sí, firme. ¿Supo que firmó? No supo que firmó, simplemente firmó. Cuando Yahshua nos llamó a libertad, Yahshua nos dio ¿qué? Un Brit Hadashah. Y en el Brit Hadashah nos dio contratos. En el Brit Hadashah. Los contratos que el hombre toma en el Brit Hadashah del Mashiach somos salvos por la rajén de Yahweh. ¡Amén! Ese contrato lo firmamos todos. Somos salvos por la rajén de Yahweh. Ay, Yahshua nos lavó con su sangre preciosa. ¡Amén! Contrato. Pero hay un contrato que está en Yahanán 14:15 y dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y entonces ese contrato lo firmamos. Y hay otro contrato que está en primera Yahanán. Si dices que me amas y no guardas los mandamientos, tú eres mentiroso y la verdad no está en ti. Otro contrato. ¿Les prestamos atención a esos contratos? Y hay un contrato que dice en Shemot 28. Y te acordarás de guardar. ¿Se acuerdan? Son contratos que no les prestamos atención. Y resulta que Coret firmó un contrato, pero se anticipó ante el contrato. Y ha sido el problema, que la gente se anticipa ante el contrato. Ni siquiera le prestan atención al contrato, sino que simplemente dicen: yo soy llamado. ¿Quién te llamó, Sara? Yo no sé, pero yo soy llamada y yo me siento acá. Y yo creo que yo soy llamada. Porque es que eso es lo que pensamos. Pero ahí es donde me toca empezar a regir mi vida para poder hacer las cosas para Yahweh. Entonces esta parashá de Coret la encontramos en Ben Mibrar, que es número 16. Y en Ben Mibrar número 16 empezamos a mirar cuando nos anticipamos o cuando lo tenemos. Y cuando Yahweh quiere descansar. Y cuando Yahweh trae descansos. Y cuando el hombre quiere manejar su propia idea o su propia formación y no mira realmente a Yahweh. Amén. Dice Corac o Coret: ven de Isachar, ven de Caer, ven de Leví. Se separó junto con Datán y Abinat, hijos de Elibat, y Ombed, Petet, descendientes de Rubén. ¿Qué hizo Coret con Datán y con Abinat? Se separaron. Cuando ellos se separaron, ellos pensaron tener ¿qué? Autoridad. ¿Se acuerda que ellos hicieron algo y fueron en contra de Moshe? Y le dijeron a Moshe: nosotros tenemos autoridad de buscar a Yahweh y podemos llegar a la presencia de Yahweh. ¿Se acuerda que ellos hicieron eso? Y se acuerda que ellos le dijeron: ve y mañana nos vemos y entonces emprenderemos. Y vamos a realizar algo. Y vamos a ver a quién va a escuchar Yahweh. Porque es lo que maneja el hombre. Es que Yahweh me escucha. Es que yo tengo autoridad. Yo tengo call. Yo escucho la voz de Yahweh. Yo escucho a mi hijo. Y tengo Jeruat. Tengo el poder de Yahweh sobre mí. Porque es lo que el hombre maneja.
Es que a la Jerubá de Yahweh no me falta. Eso dijo por él. La Jerubá de Yahweh está en mí. Porque es lo que el hombre quiere. Y entonces hay algo que dice que Corea había sido nombrado jefe de los keanitas. Y él no había sido nombrado sino Elisafán, un primo más joven. ¿Cómo te sientes cuando tú dices yo tengo autoridad y estoy aquí plantado y Yahweh dice no eres tú? Y entonces se llamaba una señora, se llamaba María Juana. Y María Juana llevaba mucho tiempo en la Quejilot. Y María Juana quería tener autoridad y María Juana era la que gobernaba todo dentro de una Quejilot. Pero llegó Matilda. Y Matilda era una mujer joven. Y Matilda vino y empezó a mostrar los dones, digamos de esa manera para que lo entendamos, que María Juana no mostraba. Y entonces llegó Yahweh y dijo a Matilda, Matilda, tú vas a ir a orar y vas a emprender algo porque no tengo más. Entonces María Juana se llenó de ¿qué? De celos. Porque llegó aquella mujer joven y empezó a emprender algo nuevo. Y empezó a buscar la presencia de Yahweh. Mientras que ella empezó a buscar la presencia de Yahweh y a buscar realmente lo que Yahweh tiene, entonces la otra que estaba ahí, que decía tener autoridad, no tenía nada. Eso pasó con Coré. Porque llegó el primo más joven y fue el que fue llamado. Elisafán. Fue el que fue llamado. Y entonces muchas veces decimos nosotros, ¿cómo es que llamó a tal persona sabiendo que yo llevo tanto tiempo? ¿Cómo es que Yahweh eligió a tal persona sabiendo que yo llevo tantos años? ¿Y por qué te llamó a ti y no a mí? Y ahí empieza algo que se llama celos. Cuando los celos entran en una persona, no son edificativos para la persona. Al contrario, se llaman enfermizos. Y cuando tú dejas que algo enfermizo empiece a moverse en tu jaín, en tu vida, entonces vas a empezar a tener algo que se llama ira. Y cuando la ira empieza a llegar a ti, empieza a gobernarte algo que se llama contienda. Y empieza esa raíz de amargura. Y eso es lo que está matando a las personas. Porque ya no empiezan a equilibrar su vida, sino que empiezan a decir, ¿y por qué no soy yo el que hago o ejecuto? ¿Por qué tienen que llamar? ¿Por qué tienen que elegir? Si es que yo soy capaz. Entonces ahí empezamos a manejar algo que se llama mi propio anhelo. Y cuando yo busco mis propios anhelos, entonces Yahweh, ¿qué me va a decir? ¿Ya viste el contrato que firmaste conmigo? Y empiezo a ejecutar en mi vida. Ahí mismo en Números 3:30, por favor. Ahora quedamos mirando la Dabar. ¿23? 3:30. Dice, el líder de la casa paterna de las familias de Keatim, ¿era quién? Elisafán. Vende Lucil. Desde ahí está mirando, no era Coret, ¿era quién? Elisafán. Era el que había sido llamado como jefe de la familia. Entonces, si nosotros no empezamos a entender que a veces queremos colocar autoridades donde no las tenemos, o a veces queremos colocar gobiernos donde no están. ¿Qué ha pasado con toda la tierra en este momento? ¿Qué ha pasado con los mandatarios? ¿Qué ha pasado con los mandatarios? O con los que dirigen un pueblo o una nación. ¿Quién o piensan o creen que tienen autoridad? ¿Piensan o creen que están haciendo las cosas perfectas? ¿Piensan o creen que lo que están haciendo es de Yahweh? Porque lastimosamente dicen, yo oré a de hoy ese y él me dijo que empezara a regir de esta manera. Falso. Yahweh nunca va a querer que un pueblo se dirija mal. Él quiere que un pueblo se dirija bien. Y desde ahí empezamos a cometer errores, porque estamos colocando al Abacados al frente de algo que ni siquiera el Abacados dijo ejecuta.
Y entonces aquí empieza una herramienta donde Yahweh nos ha dicho, no lo hagas. Pero el hombre por su querer empieza a ejecutar. Y aquí Coré empezó a ejecutar algo que ni siquiera le correspondía. Porque el que le correspondía era a Elisafán. A él le correspondía. Porque él había sido llamado jefe de la familia. ¿Y él era qué? El primo más joven. Entonces ahí es donde yo tengo que empezar a mirar algo en mi vida. ¿Cómo voy a empezar a recibir algo? Y presten atención con algo. Y es, ¿cómo empiezo yo a echarme una carga encima? ¿Y cómo empiezo a colocarme un gobierno encima sin estar preparado? O sin tener realmente el respaldo de Yahweh. Porque ahí es donde empiezo yo a recibir los dolores. Y ahí es donde empiezo yo a decir, ¿por qué me está pasando esto? Me estoy colocando tantas cosas sobre mi Jaim, pero no me he preparado para hacerlo. O ni siquiera le he dicho a Yahweh, sí estoy preparado para hacerlo. Yahweh, prepárame, guárdame, guíame y fortaléceme en el camino. Porque el camino es difícil. El único camino bueno es el camino que allana Yahweh. Ese camino es bueno, el camino que Yahweh allana. Y cuando Yahweh allana el camino, te estás afirmando y estás colocando unos pies firme sobre esa heredad. Y no vas a dejar que nada te mueva, porque Yahweh es el que está guardando tu Jaim. En Shelmo 6, por favor. Shelmo 6, 18. Dice, ¿cuál era el papá de Elisafán? Aarón. Dice, los hijos de Gerson, el de 18. Los hijos de Keahat, Amarán, Elisachar, Hebrón y Uziel. Los años de Jaim en Kehat fueron 133 años. Los hijos de Meral y Malachi, Mushi, eran de la familia de Leví, en el orden que nacieron. O sea que había un orden para poder gobernar. Arram tomó a su tía Josebet por mujer, y ella tuvo a Aarón y a Moche. Los años de Jaim de Amarán fueron 137 años. Los hijos de Teshar y Coret, Nefe y Siril. Los hijos de Usil, Michael y Eliasafán y Seril. Y aquí es donde empezó la descendencia. ¿Y la descendencia venía de quién? De la familia de Aarón. El 23 dice, y Aarón tomó por mujer a Elishabat, a Manibá, hermana de Nachot, y ella tuvo a Nabat y a Binut, Eleazar y Tamar. ¿Por qué les hablo de esto? Porque tenemos que darnos cuenta de que hay un llamamiento y hay un punto. Y Yahweh viene mostrando una escala descendencial para poder darnos cuenta que se toman atributos antes de. Y Coret tomó atributos antes de. O sea, se llenó su corazón de ¿qué? Se envaneció su corazón. Se llenó de vanagloria. Y a veces pensamos, es que yo soy el que puedo y yo soy el que tengo. El padre de Coret fue Yisachar, hermano de Uziel. Uziel fue el padre de Elisafán o Elisafán. El padre de Elisafán, su hijo, fue elegido para ser el Nasí, jefe de la Cajal. ¿Quién fue elegido? Y un Nasí o un Nasir es aquel que hizo ¿qué? Un pacto de no contaminarse
con las cosas que se están moviendo. No dado al vino, no dado ¿qué? A las mujeres, apartado para Yahweh. Entonces dice, muchas veces las personas pueden pensar que Yahweh debería haberlo dado. A veces pensamos eso. Es que yo a veces pienso que Yahweh es el que me ha dado, o que Yahweh es el que me está entregando, o que Yahweh es el que me está diciendo, tómalo. A veces pensamos eso, pero no es lo que yo pienso, es lo que Yahweh tiene plantado. La única forma de yo empezar a equilibrar mi vida es mirando el contrato. Es la única forma que tengo de equilibrar mi vida, mirando el contrato. ¿Por qué mirando el contrato? Porque es que a veces decimos, yo veo, yo tengo, yo miro, yo recibo y yo entrego. Y entonces Yahweh me va a decir, mira el contrato. ¿Qué contrato firmaste conmigo? Porque ahí es donde empiezo yo a diferenciar mi vida y a diferenciar mi vida con Yahweh. Ahí empiezo a diferenciar. Ahí tengo, por aquí tengo algo escrito que dice Icoré. Un puesto que era de Saúl, para que no se enfaden a llegar a una rebeldía. ¿Por qué coloco esto? Porque, ¿qué le pasó a Saúl? Estoy cansado. Esaú se cansó. ¿De dónde venía Esaú? Del campo. O sea, llegó cansado. ¿Y qué fue lo que le dijo al hermano? Dame lo que tengas. Y te lo cambio. O sea, que Esaú, ¿qué hizo? Entregó lo que le correspondía. ¿Qué hizo por él? Se adelantó a lo que no le correspondía. Mire los cambios. Tú a veces por decir estoy cansado, a veces por decir no puedo, entregas lo que Yahweh te ha otorgado. Y muchas veces quieres usurpar lo que Yahweh no te ha otorgado. Entonces tengo que empezar a mirar los contratos de Yahweh. Y tengo que empezar a mirar qué es lo que Yahweh me está diciendo es tuyo y lo que no es tuyo. Porque muchas veces tomamos sin que Yahweh diga toma. Y muchas veces entregamos lo que Yahweh me dijo es tuyo. Cuando Yahweh te entrega algo, ¿qué tienes que hacer? Antes le hicimos lo que aquel hombre que le entregaron los talentos. Y hubo aquel que le dieron un talento y sintió miedo. ¿Y qué hizo? Lo escondió. Lo escondió. Y entonces cuando Yahweh te entrega algo que es tuyo y lo escondes, entonces llega Yahweh y mira al día y dice, pero este me dio frutos con lo que le entregué. Entonces lo que tú entregaste y lo enterraste, voy a pasárselo a aquel que tiene. Porque no pudiste observar realmente lo que Yahweh ha colocado en tus manos. Y cuando tú no observas lo que Yahweh coloca en tus manos, entonces lo dejas perder. Tú no puedes dejar perder la brajat que Yahweh ha colocado en tus manos. Saca frutos de lo que Yahweh colocó en tus manos. Y los frutos se sacan en la obediencia, en la lealtad. Pero muchas veces Yahweh coloca frutos en tus manos y te dices, los pisoteo. Yo no puedo pisotear lo que Yahweh coloca en mis manos. Tengo que fructificar en lo que Yahweh coloca en mis manos. A veces cogemos el término y ya Yahweh que ha colocado en mis manos, yo me acuerdo. Acuérdate que ha colocado Yahweh en tus manos. Coloquemos un talento. A él le dio un talento, pero en ese tiempo era una moneda. Ahora mira qué talento tienes tú en tu vida, que Yahweh colocó en tus manos, pero lo tienes escondido y no quieres sacarle frutos. Y entonces vamos a una parte más extensa. Yahweh colocó algo en tu vida para que le des a él, a Yahweh. Voy a colocar algo que a la gente no le gusta, se llama tefiló. Se llama la oración. Y entonces Yahweh coloca la oración en nuestra jaín, en nuestra vida, pero nos dormimos y no tenemos el tiempo de tefiló con Yahweh. Y entonces Yahweh nos va a cobrar la tefiló, porque lo colocó sobre ti, pero no has dado los frutos en la tefiló. Entonces Yahweh colocó un talento en ti que se llama adorar.
pero te cierras tanto en cosas de la vida que te olvidaste de adorar a Yahweh. Y entonces Yahweh colocó algo que se llama Cohen, sacerdote. Y entonces colocó una dirección para que tú dirijas el pueblo de Israel. Pero se te olvidó que tienes que dirigir. Y para dirigir tienes que llegar a los pies de Yahweh. Porque si tú dices yo dirijo por mi propia causa y mi propio parecer, mi propio conocimiento, estoy perdiendo. Porque no estoy colocando a Yahweh de primero. Entonces tengo que colocar a Yahweh en todo lo que emprende y que Yahweh sea el primero del que va delante de mí. ¿Qué hizo Coré? Lo contrario. Coré, ¿qué hizo? Quiso ir delante. Y cuando tú quieres avanzar por encima de lo que ya había plantado, te estás equivocando. Porque estás colocando herramientas que Yahweh no ha colocado. Entonces tenemos que empezar a mirar el equilibrio. Y el equilibrio me llama a decir, Yahweh siempre tiene que ir delante de mí. Pero él quiso ir delante de Yahweh y quiso ir delante de Moshe. Yo hablo, mañana nos vemos a tales horas que Yahweh desciende fuego de Chamay. Y si Yahweh no te ha llamado para ello, entonces ¿qué va a pasar con tu vida? Pero tenemos que empezar a equilibrar nuestra vida. ¿Qué está colocando Yahweh en mi vida y qué no está colocando Yahweh en mi vida? Que estoy tomando atributos que no me corresponden. Y empiezo a equilibrar mi vida. Lo que nos pide Yahweh es, de las personas, buenas personas, que nos humillemos realmente y en emet. Y que aprendamos a atender y a obedecer su palabra. Es lo que Yahweh quiere. Y aprendamos a atender y obedecer. Hay una palabra que está en Judas. En Judas 1. Y en Judas 1:5 dice el alabar de Yahweh. El castigo de los pecadores. Y en Judas 1:5 dice el alabar de Yahweh. Puesto que todos ya saben todo esto, mi propósito es solo recordarles que Yahweh, quien una vez salvó al pueblo, sacándolo de Misrayim, después destruyó a los que no confiaron. ¿Qué es lo primero que está diciendo? Una vez sacó Yahweh al pueblo de la esclavitud de Misrayim y luego destruyó ¿qué? A los que no confiaron. ¿Qué está pasando con el pueblo? Dice caminar y obedecer a Yahweh, pero no lo están realizando. Y en el Pesú 6 dice, y a los malajim, o sea, a los ángeles, que no se mantuvieron dentro de su autoridad original, sino que abandonaron su propia morada. Él los ha guardado en oscuridad, atados con cadenas en el Olá, para el juicio del gran Yón. O sea que ¿qué está pasando con el pueblo hoy? Tomar autoridades y querer pasar por encima de Yahweh. ¿Qué le pasó a los malá? No se quisieron ¿qué? Sujetar a lo que Yahweh les mandó. Y ese precio los manda a recibir dolor y angustia. ¿Qué le pasó a aquellos que no quisieron escuchar la voz de Yahweh Misrayim? Fueron puestos a destrucción. ¿Qué ha pasado cuando tú piensas y colocas autoridad delante de Yahweh? Estás levantándote en contra de Yahweh. Cuando nos paramos en contra de Yahweh, estamos atrayendo pecado y maldición. Eso estamos atrayendo. Entonces yo no puedo seguir atrayendo pecado y maldición. Tengo que mirar el contrato con Yahweh para poder vivir en Él y para Él. Y no dejarme mover por los argumentos de maldición que se han querido traer o se han querido colocar. En primera de Kefa o Pedro. Primera de Pedro 5:6.
Primera de Pedro 5:6. Dice, además, humíllense a sí mismos bajo la mano poderosa de Elohim, para que en el momento adecuado Él los exalte. Miremos el verso 5, por favor, que ahí hay algo. Antes del 6, dice en el 5, asimismo, los que tienen menos experiencia, sométase a las cabezas. Además, todos se deben revestir de humildad del uno al otro, porque Elohim se opone al arrogante, pero al humilde le da su favor. ¿Qué es lo primero que Yahweh nos mandó? A someternos a la autoridad. ¿Qué hizo Coré? Pasó hasta por encima de quién. ¿Por encima de quién pasó Coré? De Moshe y de Yahweh. Antes pasó por encima de alguien. Por encima de su primo menor. Pasó por encima de su primo menor. ¿Y aquí qué está diciendo? Asimismo, los que tienen menos experiencia, sométanse a las cabezas. Además, todos los que deben revestirse de humildad del uno al otro, porque Elohim se opone al arrogante, pero al humilde le da su favor. Además, humíllese a sí mismos bajo la mano poderosa de Elohim, para que en el momento adecuado Él los exalte. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a realizar en nuestra Jaim? Aprender a escuchar. ¿Qué le ha faltado al pueblo? Aprender a escuchar. ¿Por qué aprender a escuchar? Porque simplemente escuchamos pero no atendemos. ¿Qué es lo primero que Yahweh le decía a la casa de Israel cuando salían de la esclavitud? O cuando salían de un problema. Ve, pasarás por tal sendero, pasarás por tal ciudad, pero ni siquiera mire lo que hay en ella. Eso lo dijo Yahweh mucho tiempo. ¿Y qué pasaba al pueblo? Lo primero que hacían era mirar. Y cuando miraban para allá decían, wow, me impactó lo que hay allí, vamos a ir a ver qué hay allá. Y el pueblo salía hacia allá, mirando lo que no tenía que mirar. ¿Y qué pasaba? Empezaban adorando ídolos y contaminándose con las mujeres de los pueblos vecinos. Pero cuando nosotros no escuchamos, ¿usted se imagina cómo se ponía Moshe cuando veía que el pueblo salía corriendo para allá a coger lo que no le correspondía? ¿Cómo era el desespero de este hombre Moshe? ¿Cómo era el desespero de Yahweh, de Shammai? Yo les dije, Moshe les advirtió, pero ¿qué pasa con el pueblo cada rato? Morían 12,000, 14,000. Toda una generación y no pudo entrar a la tierra prometida. Entraron los que llegaron de últimos a entrar. ¿Por qué? Porque escuchaban pero no entendían. ¿Qué le está pasando al pueblo en estos tiempos? Escuchan pero no atienden, y como no atienden, no obedecen. Si nosotros no empezamos a obedecer la voz de Yahweh, y si no obedecemos el contrato de la Torah, entonces ¿qué va a pasar con nosotros en el guión final? ¿Qué va a pasar? Adón, Adón, en tu nombre echamos demonios, mas yo no te conocí, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque no solamente decir tengo autoridad, es obedecer la Torah de Yahweh. No es solamente decir yo tengo dones, es mirar cómo estoy fructificando en los dones que Yahweh plantó en mí. ¿Y qué estoy haciendo con lo que Yahweh me está dando? Es observar cada yamín lo que Yahweh realmente quiere darnos. Porque ¿qué estaba pasando con el pueblo? Eso. Descendencia no se deja guiar. La descendencia no se ha dejado guiar por los tiempos. Si nos ponemos a mirar la historia desde Abraham hasta Yahanan, que fue el último que escribió Jackson,
vamos a ver un pueblo rebelde en todo el tiempo. Vamos a ver un pueblo que dice obedezco pero no obedece. Y vamos a ver un pueblo que va a decir siempre, no es que yo sé, porque es que todo el ser humano quiere saber, pero pocos quieren obedecer. Y si yo no le obedezco la palabra en la tierra, ¿cómo voy a querer llegar a Chamaín? Si yo no obedezco acá, ¿cómo voy a decir voy a obedecer a Yahweh? Si dice que lo que yo hago acá tengo que hacer allá, dice la palabra que lo que Yahweh desata en el Chamaín será desatado en la tierra, y que lo que es desatado en la tierra será desatado en Chamaín. O sea que si tú no te desatas en esta tierra, ¿cómo vas a decir que vas a estar desatado en Chamaín? ¿Cómo vamos a decir eso? Porque tengo que empezar a mirar algo en mi Jaim, y es obedecer y caminar en lealtad a Yahweh, ser leales con Yahweh. Primera de Rey o Crónicas. Primera de Rey o Crónicas 6, por favor. Miramos en el Pesú 6:35. Y ahí vamos a mirar una línea, que es la línea de la sentencia. Miremos el 34. Primera de Crónicas 6:34. Dice, y Aarón y sus hijos estaban encargados de quemar las ofrendas sobre el altar del Olán y sobre el altar del incienso, de acuerdo con lo ordenado por Moshe, el Sharat de Elohim. Era también responsable de todo lo relacionado con locados o locadoshim, y hacer caporal, ofrenda a o llevar los pecados por Israel. Los descendientes de Aarón en línea directa fueron Eleazar, Pinjas y Abishua. ¿Les había que una descendencia directa? ¿De quién? De Aarón. O sea que no podían saltar la descendencia de Aarón. Porque Aarón, ¿quién era? El que fue elegido como Cohen para realizar y llevar todo lo que ya había plantado en él. Entonces, cuando yo empiezo a mirar y observar cada parte de esas, entonces estoy mirando que si yo me salto, si yo brinco por encima de lo que Yahweh ha dicho, o por encima de lo que ya había plantado, ¿qué pasa con mi Jaim? Los términos que yo veo cada que alguien pasaba o quería sobrepasarse por encima del planteamiento de Yahweh, era que caían muertos. Caían muertos, lastimosamente. Y se perdían en medio de todo lo que estaban queriendo relacionar con Yahweh. Y nosotros no podemos empezar a vivir una cosa así. Si nosotros queremos llegar a la Yeshua, a la salvación, nos toca empezar a caminar en orden con Yahweh, a ordenar nuestra Jaim, a ordenarnos, porque si no nos ordenamos, entonces ¿qué pasará con nuestra vida? ¿Qué pasará? Volvamos de nuevo ahí a Números 16:2, por favor. Y en Números 16:2 o Benidar 16:2 dice la Dabar, ellos se presentaron ante Moshe con 250 hombres de los Ben de Israel, líderes de la Cajal, convocados para la reunión, hombres de renombre. O sea que los que llevó Coret eran ¿qué? Hombres ¿qué? Preparados. Eran hombres que ya estaban convocados ¿por quién? ¿Quién los convocaba?
¿Los convocaba a quién? Yahweh y Moshe. Aarón. Aarón, Porque Aarón era el qué? el Cohen. El Cohen. Y Aarón era el que levantaba una línea de descendientes para poder llevar ¿qué? El mensaje al pueblo que se dirigía a Yahweh. Cuando nosotros empezamos a mirar una libra de descendencia, tenemos que empezar a observar los puntos que Yahweh está trayendo. Pero ¿qué pasa? Cuando Yahweh levanta o elige a alguien, o un Cohen levanta o elige a alguien, ¿qué ha pasado? Que a mismo la persona que Yahweh eligió se quiere levantar. Es que yo ya soy capaz, yo tengo autoridad, yo tengo poder, yo puedo hacerlo. A veces dicen, es que yo he sido muy procesado en esta tierra y yo sé lo que realmente es caminar. Porque muchas veces el hombre es procesado en la tierra. No ha aprendido a caminar. Porque no ha aprendido a obedecer. No ha aprendido a caminar. Y yo paso de proceso en proceso porque Yahweh está puliendo esta vasija de barro. Yahweh pule las vasijas de oro. El barro se rompe. El alfarero pule el barro. Limpia el barro. Pero Yahweh purifica el oro. Y entonces, ¿por qué mantenemos de proceso en proceso? Porque nos falta obediencia. Cuando no obedecemos, vamos a mantener brincando, brincando, saltando como el saltamontes. Porque no hay un equilibrio en la vida. Si yo no equilibrio mi vida en obediencia, voy a permanecer así. Y entonces cuando lleguemos a el guión de dolor y angustia, ¿qué le vamos a decir a Yahweh? Es que tú me mantenías procesando, y Yahweh, ¿qué nos va a decir? Es que tú nunca obedeciste. ¿A cuánto les gusta obedecer? ¿A cuánto les gusta obedecer? Amén. Y a veces la obediencia duele. Y a veces cuando hay un término de obediencia, entonces decimos, pero ¿por qué? Es que yo no quiero eso, es que yo no quiero. Imagina usted diciendo a Yahweh, Yahweh, es que yo no quiero eso. ¿Qué te va a contestar Yahweh? Es que yo no estoy diciendo que si usted quiere, estoy diciendo que tiene que obedecer. Porque es que esos son los puntos. ¿Cuál es que dijo? Es que yo también puedo hablar con Yahweh. Yo también puedo dirigirme a Yahweh. Es que Yahweh también me escucha a mí. Y es lo que mucha gente maneja. Entonces cuando nosotros empezamos, y entonces podemos decir, y podemos tomar esa palabra. Y está en Marcos 16, Mordejai 16. No lo traía ahí, pero Yahweh me lo traía a mí. Y todos fuimos llamados, todo aquel que reciba Tevilá será salvo. Colocará las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Aun si tomarán cosa mortífera, no le hará daño. Entonces todos tomamos ese Jesús de Mordejai o Marcos. Y entonces decimos, ahí está la autoridad. Yo también tengo autoridad. Hay autoridades de Yahweh y autoridades que Yahweh coloca. Son dos puntos diferentes. Todos fuimos llamados a orar. Amén. Todos fuimos llamados a orar. Todos fuimos llamados a la salvación, sí, pero todos no quieren obedecer. Entonces yo soy llamado a la salvación, pero si no obedezco, dice Mateo 5 que solamente un puñado entrará. Solamente un puñado entrará. Porque es que cuando a mí me cuesta obedecer en esta tierra, es cuánto me cuesta obedecer en Chamaí. Porque es que Yahweh colocó órdenes desde Chamaí hasta la tierra. Lo vimos con Moshe. Lo vimos con Yahshua. Es tanto.
¿Ustedes no han pensado qué sintió Kefa cuando Shaul va y le dice, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Quién era mayor, Kefa o Shaul? Si lo miramos en una escala terrenal. ¿Quién era mayor, Kefa o Shaul? En una escala terrenal. Kefa era mayor. Y Kefa tenía algo, ¿quién caminó con quién? Con Yahshua. Con Yahshua. ¿Shaul caminó con Yahshua? No. No. Y aquel que no caminó con Yahshua vino y qué? Y corrigió a Kefa. Y le dijo, ¿y por qué estás hablando lo que el Mashiach no te dijo que hablar? Pero Kefa, ¿qué hizo? Escuchó la corrección. Escuchó la voz de Yahweh a través de quién? De ese joven menor. Menor en edad y menor en dónde? En el Rúa. Porque Kefa estaba haciendo lo que no podía hacer. Si Kefa no hubiera escuchado que Yahweh le estaba hablando a través de Shaul, ¿qué hubiera pasado con Kefa? Después de ahí, ¿qué empezó Kefa a hacer? Empezó a llevar una jaí mejor y a obedecer y a llevar una mesorá limpia. Porque es que la corrección es algo que te está limpiando. La corrección es algo que te va a hacer mejor. La corrección es algo que te va a llevar una vida mejor con Yahweh. A ti cuando te corrigen no es porque te están... Venga, te le voy a dar unas correazos. Cuando Yahweh habla en Tehilim 23, ¿qué nos dice Tehilim 23? ¿Que el qué? Nos dirige con vara y con callado. Y cuando dice que nos dirige con vara y con callado, ¿qué nos está diciendo? Cuando Yahweh te está dirigiendo con vara y con callado, ¿quiere que te pierdas o quiere llevarte a un punto donde vas a ser mejor? Te está llevando a un punto donde vas a ser mejor. Te está llevando a un punto donde vas a obedecer. Te está llevando a un punto donde vas a buscar equilibrio sobre tu vida y donde estás diciendo, yo voy a caminar para Yahweh y no voy a caminar para el mundo. Entonces tú empiezas a equilibrar esa vida con Yahweh y empiezas a colocar esa vida en donde Yahweh te está haciendo mejor. Pero muchas veces en medio de la corrección que estás sintiendo, en la corrección que hay, dolor, A veces enojo. enojo. ¿Qué más hay en la corrección de humillar? Persecución. Aprender a someterse. Aprender a someterse. ¿Qué hay en la corrección, Juliana? Pues endereza nuestros pasos. Endereza nuestros pasos. ¿Qué hay en la corrección, Sara? Una mejora para Yahweh. Mejorar para Yahweh. ¿Qué hay en la corrección, Yanis? Mejorar. Mejorar. ¿Qué hay en la corrección, Débora? Aprender a obedecer más. Aprender a obedecer más. ¿Qué hay en la corrección? Aprender a obedecer. ¿Qué hay en la corrección? Estar en el Rúa de Yahweh. Obediencia. Estar en el rueda de Yahweh. Ahí no hay corrección. Bueno, eso. Pero Eso es hay instrucción. hay que obedecer para poder. Hay que obedecer. La corrección es para obedecer. La corrección es obediencia. Es para obediencia. La corrección trae algo tan grande y se llama, ¿cómo se llama, Dayana? ¿Cómo se llama cuando uno es corregido? Masicadas. Exhortación. Se llama madurez. Cuando tú eres corregido, debes madurar. Porque si en medio de la corrección no maduras, de nada te está sirviendo la corrección. Si tú no maduras en la corrección, ¿de qué te sirvió la corrección? Vuelvo y dentro a lo mismo. Vuelvo y empiezo ¿qué? No es corregido. Otro proceso de corrección. Entonces, ¿cómo voy a vivir mi vida? De corrección en De corrección en corrección. Voy a madurar.
voy a aprender a escuchar, voy a aprender a entender y voy a buscar mi Yeshua. No. Y en todo proceso, cada que voy a hablar con la persona, es que estoy siendo corregido por Yahweh, es que no salgo del proceso. ¿Por qué no salgo del proceso? Porque no he aprendido a escuchar lo que es la madurez de Yahweh. Y si yo no aprendo a escuchar qué es la madurez, entonces voy a vivir de corrección en corrección. Y voy a llegar a Shamaí y Yahweh me va a decir, no te pude corregir, nunca escuchaste. Eso le pasó a Coré. Le daba ira, sí. No escuchó. Y si yo no escucho que es corrección, entonces yo voy a vivir diario así. Y entonces cuando llegue el Yonus de esta bazar, va a quedar vacía. Y mi nefes tiene que ir a la presencia de Yahweh. ¿Qué le va a decir mi nefes a Yahweh? Es que nunca aprendí a vivir la corrección, vivir de proceso en proceso. Es que obedecer es muy duro. Había una línea de descendencia y se la saltó. Calvo y depilado. ¿Por qué calvo y depilado? Con él. Porque cuando hay desobediencia la gente hace lo que quiere y lo que piensa. Y la gente quiere manejar su vida como quiere y no me interesa. Ah, no, Roe, usted viva su vida que yo vivo la mía. No, es que yo miro la Torah desde este punto de vista y aquí también se respeta lo que yo pienso. Porque es lo que la gente dice. Vayamos por un momento a Yirmiyahu, por favor, 48. Y en Yirmiyahu 48, 28 hay algo donde empieza diciendo Yahweh algo. Yirmiyahu 48, 28, Jeremías 48, 28. Y ahí hay un lamento. A veces cuando piensas que tienes mucha cosecha, ¿qué pasa? ¿Es bueno recoger la cosecha? ¿A cuánto les gusta recoger una cosecha buena? A veces cuando tú vas a un árbol y encuentras el árbol con poquiticas naranjas y tú tienes que ponerte a escoger. Aquella está como buena. No, pero no, es que no hay. Y tú miras la naranja y entonces ves una naranja que está madurita y resulta que tú te subiste al árbol a coger la naranja y está más llagada. O la picó una avispa. Y cuando la pica la avispa, ¿qué pasa? Se madura biche. ¿Qué le está pasando a la gente hoy? Se está madurando biche. Se maduran biches. Y piensan, yo ya soy adulto, yo ya soy mayor, yo hago lo que yo quiera. Se maduran biches, los picó la avispa. Y cuando la avispa lo pica, entonces ella dice, es que yo ya estoy madurita, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque es que yo ya soy mayor. Y a veces las que son menores también dicen, no, es que yo tengo capacidad, es que yo nací siendo fuerte. Y cuando llega un momento de debilidad, entonces se meten debajo los pies de la mamá. Porque eso le pasó a Coré. Pero los hijos de Coré fueron sabios y aprendieron a escuchar la voz de Yahweh. Mientras que Coré no aprendió a escuchar. ¿Por qué voy a darles esta palabra? Porque es que el pueblo hoy está tan rebelde. Está tan rebelde el pueblo de Yahweh, que dicen caminar en Kadas y dicen caminar para Yahweh, pero están haciendo lo que Yahweh dice que no hagan. Y empieza aquí hablando algo ahí en el Pesú 28. Habitantes de Moab, abandonen las ciudades y vivan entre las rocas, sean como las palomas, que anidan al borde de los precipicios. Cuando tú estás abordando y estás viviendo al borde de un precipicio, ¿qué hay? ¿Qué hay? Peligro. Hay peligro. ¿Qué les dijo Yahweh? Sé como las palomas que hacen nido en la boca de la caverna. Y si tú te pones a buscar la palabra caverna, ¿qué encuentras? Voy a colocarles un ejemplo. Resulta que tú vas por un monte y estás buscando refugio. Lo primero que dices, voy a buscar un huequito donde habitar, donde quedar como seguro. Pero tú dices que vas a entrar ahí y miras hacia adentro y tú ves largo el túnel. Y el túnel para allá se ve oscuro y suelta malos olores. Y sientes que aletean por allá adentro. Y sientes que por allá adentro rugen. ¿Tú saltes al borde de ese hueco? Estás bien refugiado allí.
¿Usted dónde lo mandó Yahweh? ¿Por qué? Porque la desobediencia te está llevando a eso. La desobediencia te está llevando a estar parado en el peñasco. La desobediencia te está llevando a un lugar oscuro. Allí te está llevando la desobediencia. Conocemos bien el orgullo de Moab. Ese orgullo exagerado, tan soberbio y tan orgulloso, tanto arrogancia y altivez. ¿Cómo está moviendo el hombre? Con arrogancia y altivez. Así está manejando la vida. Y entonces dicen, ¿para qué hacer eso? No, no hay necesidad. Yo guardo Torah. Yo guardo Torah. Yo guardo mis voz. Yo fui lavado por Radán de Yahshua, o sea que yo puedo levantarme. Y aquí está hablando Yahweh del orgulloso y del qué? Del altivo. Cuando hay altivez y hay orgullo, entonces no aprendo a escuchar la voz de Yahweh. Escuchen la palabra. Orgullo y altivez. No me deja escuchar ni me deja entender y pienso que siempre estoy bien equipado. Vayamos al verso 37, por favor, para no avanzar mucho. Toda cabeza está rapada. No, miremoslo el de 36, para que entendamos bien la palabra. Por eso con el sonido de las flautas, gime por Moab, mi led, mi corazón. Con el sonido de las flautas, gime mi led por Kir Heresh. Porque han despreciado las riquezas que acumularon. ¿Qué pasó? Porque estaba hablando Yahweh de una cosecha. Y estaba hablando de las cosechas de las naciones. Cuando hay cosecha en las naciones, la mayor cosecha que tiene que haber en las naciones se llama la dabar de Yahweh. La palabra que enamora y la palabra que corrige y la palabra que nos lleva ¿a dónde? A la Yeshua, a la salvación. Y entonces ahí está hablando el dolor que sentía. Pero ahí en el 37 dice, toda cabeza está rapada y toda barba rasurada. En todas las manos hay incisiones y todos están vestidos ¿de qué? De luto. Cuando la persona se rasura la cabeza y se rasura la barba, ¿qué hay? Hay luto. O sea que los hombres que se están quitando los peax y rasurando la barba están diciendo, mantengo en qué. O sea que están amando a Yahweh. Cuando tú dices, estoy entrando en luto, me acuerdo de alguien que entró en luto. ¿Quién fue? No, ya sé quién fue. Nehemías. Nehemías entró en luto. ¿Cuándo cayó qué? ¿Qué pasó cuando Nehemías entró en luto? ¿Qué pasó? ¿Fueron derrumbados quiénes? Las murallas ¿Las murallas de dónde? de Jerusalén. ¿Y entró en luto por qué? ¿Porque perdió qué? A toda esa familia. A su mispajá, a su familia. ¿Por qué se entra en luto? Cuando hay pérdida de algo. Cuando se rasuran la cabeza y se cortan la barba es porque hay pérdida de algo. ¿Qué perdieron? Los que se están rasurando las sienes y se están cortando la barba. Pero dicen que creen en Yahweh, dicen que ya están en el camino de la verdad, de la Emet. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa, familia? ¿Qué dice Vayikra 19:27, Yirmiyahu? Y 28. Porque es que la verdad la que nos va a llevar al conocimiento de la Yeshua. ¿Quién fue ahí? No se corten el pelo en redondo, ni se recorten la punta de la barba. No se hagan heridas en el cuerpo en su duelo. No se hagan ninguna clase de tatuaje en su duelo. ¿Qué está diciendo? No se hagan heridas en sus manos, incisiones, lo que está diciendo Yirmiyahu. Ni se rasuren ni se corten. ¿Por qué? Porque eso sería entrar en luto. Y cuando se entra en luto estoy diciendo me estoy humillando ante Yahweh. Y si yo digo me estoy humillando ante Yahweh, entonces tengo que colocar mi corazón a Yahweh en todo tiempo. Y en todo tiempo tenemos que colocar el corazón a Yahweh. Y siempre tenemos que caminar para Él. Pero si Yahshua HaMashiach se llevó el pecado, la maldad y la maldición de nosotros,
¿Por qué vamos a mantener el luto? ¿Por qué vamos a mantener la aberración y el pecado? Si Yahshua ya llevó el pecado y la maldad por nosotros. Eso dice Isaías 53. Entonces, ¿por qué se siguen rasurando y por qué se siguen cortando su barba? Si Yahshua ya se llevó el pecado y se llevó el luto y se llevó la maldad que estaba sobre nosotros. Ah, es que rasurado y con el cabello cortitico me veo más lindo. Pero ¿qué está diciendo Yahweh? Porque no es como yo me quiera ver, es como Yahweh me quiera ver a mí. Es como Yahweh me quiera ver, no como yo me quiera ver. Entonces prácticamente, ¿qué es cortarse la barba y rasurarse las sienes? Es luto. ¿Cómo se llamaba Coret? ¿O qué significa Coret? Calvo y depilado. O sea, ¿cómo mantenía Coret? Porque quiso pasar por encima de Moche. Porque quiso pasar por encima de Moche. ¿Qué significa calvo y depilado? Mantenía en silicio. Mantenía en silicio, en luto. ¿Y qué pasaba con eso? Mantener en silicio es humillación a Yahweh. Silicio es humillación a Yahweh. Porque silicio era vestirse con ¿qué? Con prendas diferentes a las que se vestía. Eso es silicio. Dice que estar en silicio era porque se colocaban una prenda diferente y se sentaban sobre ceniza caliente. Eso era humillación a Yahweh. Si realmente Coré hubiese vivido humillado a Yahweh, no hubiera pasado por encima de Moche, ni por encima de su primo. O sea que él no estaba viviendo un luto. De pronto decía, estoy en luto, pero estoy haciendo lo que yo quiero. ¿Qué está haciendo la gente cuando se rasura y se cortan los pedazos? Están haciendo lo que ellos quieren, mas no es la voluntad de Yahweh. Lo hacen porque se quieren ver o porque quiero sentirme, mas no porque sea la voluntad de Yahweh. Porque Yahweh está diciendo, no te cortes, ni te hagas incisiones. La mayoría de seres humanos están haciendo incisiones. ¿Incisiones qué es? Tatuajes, colocándose en piercings por todo su cuerpo, incisiones. ¿Qué Yahweh dice? No lo hagas. ¿Pero qué está haciendo el ser humano? Lo está haciendo. O sea que están haciendo obra en contra de Yahweh. No podemos seguir haciendo lo que yo quiera. Tengo que empezar a caminar al diseño de Yahweh. Si yo sigo caminando así, voy a perder. Y voy a perder demasiado. Ahí el número 16, por favor. Y en el verso 3 dice: se unieron en contra de Moche y en contra de Aarón y les dijeron: es demasiado para ustedes, pues toda la cajal, todos sus kadoshim de Yahweh están entre ellos. ¿Por qué se elevan por encima de la cajal de Yahweh? ¿Por qué se elevan por encima? Pensar que me puedo levantar en contra de alguien a quien Yahweh plantó, pensando que tenía reglas no de Yahweh sino reglas demoníacas, pensando que Moche era quien daba los privilegios, y los privilegios no los daba Moche, los privilegios los daba Yahweh. Cuando tú piensas tener autoridad, cuando tú piensas estar elegido, estás colocando reglas demoníacas sobre tu vida. Y no estoy observando realmente lo que Yahweh está plantando en mí. ¿Cómo me doy cuenta que Yahweh está plantando en mí? Cuando empiezo a obedecer la Torah. Y empiezo a guardar los mismos de Yahweh en mi mente y en mi corazón. Y los coloco por obra. Para la salvación de mi vida. Matillahu 24:45.
Mateo 24, 45. Mateo. Mateo 24, 45. Miremos desde el 44, por favor. Dice en el 24, 44. Por lo tanto, ustedes también tienen que estar siempre listos, porque el Ben Adán, o sea, Yahshua, vendrá cuando ustedes no lo estén, ¿qué? Esperando. ¿Quién es el sirviente leal y sensato, al cual el amo le pone al mando de su casa para dar comida a los sirvientes en su debido ¿qué? Tiempo? Porque dice tenemos que estar ¿qué? Pendientes. ¿Qué es estar pendientes? Atentos. Dispuestos, preparados. ¿Y qué es estar preparado en la Torah? Obedecer. Si no estoy preparado en la Torah, ¿qué va a pasar? ¿Quién es el sirviente leal? Dice para dar el alimento en el momento que Yahweh dice, den el alimento. ¿A cuánto les cuesta dar el alimento en el momento que es? ¿A cuánto les cuesta obedecer en el momento que es? ¿Y a cuánto les cuesta ser leales en el momento que es? ¿Cómo nos estamos preparando para poder llegar al reino de Shammai? ¿Cómo queremos obtener la braja de Yahweh sin poder caminar para él? Y sin obedecer, pero queremos recibirla. Queremos recibirla. Y esto no es lo que se dice ser llamados, es ser llamado. Y el llamado lo opuesto es Yahweh. Hasta para la salvación. Hasta para la Yeshua, el llamado de Yahweh. Ahí mismo en números 16, 4 y 5, por favor. Dice la Dabá. Moshe oyó y se postró sobre su rostro. ¿Saben que cuando ellos hablaron, qué hizo Moshe? Se postró ante Yahweh. Le hablaba por él y a toda la cajal diciendo: a la mañana, Yahweh hará conocer quién es suyo y quién es el Kadosh, y él lo acercará a sí mismo, y a cualquiera que él elija, él lo acercará a sí mismo. ¿Qué fue lo que dijo Moshe? ¿Yahweh qué? Él mismo escogería al que realmente le había puesto, al que realmente era humillado y era exaltando su nombre, al mismo pondría. No era el que pensaba o al que creía, es el que Yahweh tenía. En 2 de Timoteo 2:19, por favor. Segunda de Timoteo 2:19 o Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19 o Timoteo 2:19 dice: sin embargo, el fundamento de Elohim está firme, sellado con estas de Barim. Yahweh conoce a los suyos, que todos los que le invocan pertenecen a Yahweh y que se aparten de hacer el mal. ¿Qué es lo primero que dice? ¿Cómo puedes invocar a Yahweh o llamar a Yahweh? ¿Cuándo estás qué? Apartados para él.
Todo el ser humano llama a Yahweh. Todo hombre, toda mujer llama a Yahweh. ¿Cuándo? La mayoría, cuando están mal. Y Yahweh está diciendo que lo llamen ¿cuándo? ¿Cuándo esté qué? En Ikadash. En todo tiempo. Si el mal está llegando a ti, tienes que estar en la presencia de Yahweh. ¿Qué hizo Moshe? Se postró ahí mismo. Moshe se postró delante del que tenía que postrarse delante de Yahweh. ¿Qué diría Coré cuando Yahweh se postró? Hazte ya ese crema lloro, ¿qué quiere? Mañana nos vemos. Mañana en la mañana miraremos quién es quién. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces colocan palabras, no, que le va a hablar Yahweh. No, para que este no lo usa Yahweh, ¿qué lo va a usar? Ni siquiera sabe lo que está hablando. Ni siquiera tiene entendimiento de la palabra. Porque muchas veces pasa. Pero tú tienes que empezar a equilibrarte con la presencia de Yahweh. Y el equilibrarte con la presencia de Yahweh lo conoces en la obediencia de la Torah. Ahí conoces el equilibrio. Si yo no me equilibro en obediencia, no hago nada. Yahweh conoce los que son de Él. Yahweh conoce los que son de Él. Entonces lucha para que seas de Yahweh. Esfuérzate para que seas de Yahweh. Da todo en la vida para que seas de Yahweh. Porque Él lo conoce los que son suyos. Y hoy tenemos algo. ¿Sabe qué tenemos hoy? Oportunidad de poder llegar limpios a la presencia de Yahweh. Hoy tenemos fundamentos de poder conocer la Torah y poder llegar a sus pies. Hoy tenemos algo, se llama el Ruach HaKodesh, que es el que nos está dando la instrucción y la guianza para poder llegar a su presencia. Autoridad. Números 16:7. Dice en Números 16:7: y colocad en ellos fuego, y colocad sobre ellos incienso, ante Yahweh mañana. Entonces el hombre a quien Yahweh ha de elegir, él es el Kadosh, es demasiado para ustedes, oh descendientes de Leví. Es demasiado. Los rebeldes invocan el nombre del pueblo para afirmar su posesión. A veces en medio de la rebeldía dicen: yo tengo autoridad, yo tengo poder, yo tengo todo, entonces yo puedo hacerlo. Podemos hacerlo. Jacob 3:14, por favor. Jacob Santiago. Jacob, Santiago 3:14. Dice la Dabar de Yahweh: pero si guardan en su lep o en su corazón celos amargos y ambición egoísta, no se jacten y ataquen la emet, la verdad, con mentiras. Esta Jonma no es la que viene de lo alto, por el contrario, es mundana, apartada del Ruach diabólica. Porque donde hay celos y ambición egoísta, allí habrá falta de armonía y todo tipo de prácticas asquerosas. ¿Qué está viviendo Corea en ese momento? ¿Qué está viviendo el pueblo de Yahweh en este momento? Mucho de eso está viviendo el pueblo.
Están viviendo asquerosidades demoníacas y dicen que es el Rúa de Yahweh. Están viviendo celos y contiendas y dicen que es el guiados por el Ruaj HaKodesh. Si nosotros estamos en celos y en contiendas y todo ese punto, entonces ¿qué estamos haciendo? No estamos caminando real para Yahweh, estamos viviendo en asquerosidades. Porque el Ruaj de Yahweh viene a guiar y a formar, no viene a destruir. El Ruaj de Yahweh viene a formar el pueblo. Por eso el pueblo tiene que empezar a vivir Kadash. Por eso el pueblo tiene que empezar a vivir formado. Deja los celos, deja la maldad, deja la maldición de tu vida. Porque ahí hay asquerosidades. Yahweh es Kadosh, puro, fiel. Yahweh es recto y hay rectitud en él. Entonces, ¿cómo tengo que mover mi Jaín? En el Rúa de Yahweh. No moverlo por mi bazar me traiciona. Pero el Rúa de Yahweh me fundamenta a caminar en una bazar limpia para él. Ahí en Números 16:27, por favor. Dice la Dabar, estamos hablando de Coret. Ahí en Números 16:27 dice la Dabar. Entonces se alejaron de la residencia de Coret, Datán y Abinú, de todo su contorno. Datán y Abinú salieron erguidos a la entrada de su casa, con sus mujeres e hijos e infantes. Salieron. Dijo Moshe, a través de esto, sabrán que Yahweh me ha enviado para realizar todo esto, actos que ellos no salió de mi corazón. Si estos mueren como la muerte de todos los hombres, y el destino de ellos, los hombres, llega sobre ellos, entonces no es Yahweh el que me ha enviado. Pero si Yahweh creare un fenómeno de la demanda y allí sobre su boca y se los tragase a ellos y a todos los que son suyos y descendieren vivos al pozo, entonces sabrán que estos hombres han provocado a Yahweh. Cuando acabo de decir todas estas palabras, la ademán que había debajo de ellos se abrió, o sea, la tierra se abrió. La ademán abrió su boca y se los tragó a ellos y a todas sus familias y a todos los Ben Adán que se habían unido a Coret y toda su riqueza. Y descendieron ellos y todos los que poseían vivos al pozo de la Eren, los que hurió y se perdieron entre la Keilat. Todo Israel que estaba alrededor de ellos huyó ante su sonido, pues dieron que la Eren no nos trague a nosotros. Una llamarada surgió de Yahweh y consumió a todos los descendientes, 50 hombres que ofrecieron incienso. ¿Qué pasa? Cuando queremos tener la autoridad y cuando queremos decir tenemos la autoridad, pero no miramos realmente lo que es Yahweh, estamos levantando caminos de muerte y de destrucción para nuestra vida. Pensar que siempre estoy bien, pero estoy actuando mal, estoy caminando y estoy labrando un camino de muerte para mi vida. Tenemos que recapacitar en todo tiempo y tenemos que buscar siempre la precisión de lo que es el amor de Yahweh. Yahweh no va a dejar que su pueblo se pierda y Yahweh no va a dejar que las maldades y las maldiciones vengan en contra. Yahweh y la tierra se tragó a quienes, aquellos. Los únicos que se salvaron fueron los hijos de Coret. ¿Por qué se salvaron los hijos de Coret? Porque ellos corrieron hacia Moshe. Corrieron hacia Moshe. Dice en Números 26:10, por favor.
Dice número 26:10. Entonces la Heré abrió su boca y los tragó a ellos, a Coré, matando su cajal. Cuando el fuego consumió a los descendientes, 50 hombres, y se transformaron en señal. Pero los hijos de Coré no murieron. ¿Por qué los hijos de Coré no murieron? Los hijos de Coré, Simeón, según sus familias, de Nemuel, y la familia de Nemulit, y de Yamín, y la familia de Yamanit, y de Yanín, y la familia de Yanín. De la acera de la familia de Yerat, de Shaul, de la familia de Shaulit, estos son las familias de los Simonit, vestidos de 1200. Los hijos de Coré, ¿qué hicieron? Corrieron hacia Moshe. No se quedaron con sus padres. ¿Aprendieron a qué? A escuchar. Cuando tú aprendes a escuchar a Yahweh, aprendes a vivir la corrección. Y cuando tú te libras de la murmuración, aprendes a entender lo que es Yahweh. Primera de Corintios 10, por favor. Primera de Corintios 10:9. Dice Primera de Corintios 10:9. Y no pongamos al Mashiach a prueba, como algunos de ellos lo hicieron, y fueron destruidos por las serpientes. ¿Qué pasó cuando colocaban a prueba a Yahweh? ¿Qué le pasó a Coré? Lo irritaron. Lo irritaron y la tierra se abrió. ¿Qué pasó cuando Moshe trajo los bisbot y encontró el pueblo levantando idolatría? La tierra se abrió y se los tragó. Cada que levantaban murmuración en contra de Yahweh, Yahweh descansaba, quitando el pecado. Y aquí dice, no coloquemos al Mashiach a prueba como lo colocaron aquellos que fueron mordidos por las serpientes. Verso 10 dice, y no murmuremos, como algunos de ellos lo hicieron, y fueron destruidos por el destructor. Ahora, estas cosas las acontecieron ellos, como eventos históricos, prefigurados, y fueron escritas como advertencia a nosotros, los que vivimos en el Aharit Ayamí, mundo presente. Entonces los que creen y estén en pie firmes, tengan cuidado que no caigan. Si hoy decimos tenemos la fuente de Jair, y si decimos tenemos la capacidad de caminar y de escuchar a Yahweh, entonces tenga presente de no caer. Escuche, no entre en rebeldía, no entre en maldad ni en maldición, y obedezcamos a Yahweh. Porque ir en contra de las obras de Yahweh, entonces estamos yendo en contra de nuestra Yeshua, de nuestra salvación. Murmuración y destrucción. Hay algo. La Lashon Hara, la mala lengua prácticamente, desata poderes dañinos en el Rúa. La Lashon Hara es el chisme, la murmuración, y desata poderes dañinos en el Rúa. Destructor. Tiene el derecho legal. Cuando tú declaras una palabra, el destructor tiene derecho legal en contra de ti. De actuar dando órdenes en la murmuración. Podemos observar a Coré cuando la Eret se abrió y abrió su boca porque tenía ya en su interior una sentencia. ¿Ya había qué? Un derecho legal en contra de él. Porque él colocó el derecho legal diciendo que tenía más autoridad o tenía la misma autoridad que Moshe. Colocó un derecho legal al frente del destructor. Cuando tú colocas derechos legales, el destructor toma argumentos y toma autoridad por la palabra que estás diciendo. Por eso presta mucha atención cuando dices una palabra, porque le estás dando derechos legales al enemigo. No se pueden dar derechos legales al enemigo. Hay que caminar y quedarse. En Números 17,
Números 17, 1 y 2, por favor. Dice, Yahweh habló con Moshe y le dijo, dile a Eleazar, ven de Aarón, el Cohet, que levante los brazos del medio del fuego y arroja la llama, que se ha hecho Kodesh. Ya había ahí una orden de Yahweh, como una decisión de mostrar mediante a una obra sobre la naturaleza. Y Yahweh escogió para esto a alguien que estaba presente. Yahweh podía hacer todo. Para Yahweh no es imposible. Yahweh abrió la tierra y descendió fuego. Pero Yahweh levantó un cohet para que levantara las manos y cesara lo que estaba pasando. ¿Quién lo eligió? Moshe. Lo eligió Yahweh. Yahweh llama a Moshe y dice, dile a este cohet que levante las manos para que cese lo que está sucediendo. Y en el Pesú 17:16 dice, Yahweh habló con Moshe y le dijo, háblales a los 20 de Israel y toma de ellos una vara para cada casa paterna, de todos sus líderes, según sus casas paternas, 12 varas en total, el nombre de cada hombre, escríbelos en cada vara. Yahweh manda a colocar una vara para mostrar ¿qué? Autoridad. Su autoridad. Su autoridad. Cuando Yahweh muestra su autoridad, todos tenemos que mirarla. Yahweh mostró su autoridad. ¿Sabe cuándo mostró una autoridad muy grande Yahweh? Que las personas no han querido entender. Cuando levantó a Yahshua entre los muertos. Hay una autoridad tan grande de Yahweh que cuando levantó a Yahshua entre los muertos nos llamó a que viviéramos en él y a que perteneciéramos a él. Pero el hombre no quiere entender ni quiere obedecer. Ahí mismo en números 17, números 17:23, dice, al día siguiente Moshe vino al Onel de Ledut, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había florecido, le salieron brotes de frutos y maduraron las almendras. Moshe trajo todas las varas de ante Yahweh a todos los de Israel. Ellos vieron y cada uno tomó su vara. Yahweh le dijo a Moshe, trae de vuelta a la vara de Aarón ante Ledut, como un recordatorio, como señal para los rebeldes, que sus quejas cesan ante mí, para que no mueran. Yahweh, ¿qué hizo? Colocó una promesa, Yahweh. Y colocó señal. Trae la vara de Aarón para mostrarle a todos los que se levanten en rebeldía cuál es mi poder y mi autoridad, y qué es lo que yo planto y coloco. Poder y autoridad de Yahweh. ¿Para qué? Para tumbar la escasez de la mentalidad del hombre. Porque el hombre en su mentalidad quiere ejecutar, hacer y realizar todo como cree o como dice, sin mirar realmente lo que Yahweh ha plantado. En Hechos 2:36, por favor. Hechos 2:36. Hechos 2:36. Dice la alabar de Yahweh. Hechos 2:36. Por lo tanto, que toda la Abajit de Israel sepan sin duda alguna, que Elohai le ha hecho tanto como Machía de Mimelech, a este Yahshua, a quien ustedes ejecutaron en el madero.
yo no olvidaré, yo no les perdonaré por sus sacrificios. ¿Y qué estaban aprendiendo? ¿Qué nos estaban mostrando con el Mashiach? ¿Cuál es el recordatorio que Yahweh nos dejó? Nos dejó la vara de Aarón. Y aquí nos dejó un recordatorio mayor, que se llama Yahshua. El que fue llevado por el pecado, por la maldad, por la maldición, por todo lo que se murió. Nos dio a Yahshua. A Él tenemos que observar, a Él tenemos que ver y para Él tenemos que vivir. Y ahí mismo en Hechos 17:31. Hechos 17:31. Dice la Dabar: pues Él tiene fijado un yón cuando juzgará la tierra habitada, y lo hará justamente por medio de un hombre que ha designado, y Él ha dado pruebas públicas de esto, habiendo levantado a este hombre de entre los muertos. ¿Cuál es la señal y cuál es el punto que Yahweh nos dejó? A Yahshua. ¿Quién se levantará completamente con su autoridad? Yahshua. ¿A dónde tenemos que llegar nosotros? A Yahshua. Entonces, si nosotros empezamos a hablar, a criticar, a murmurar y a destruir, ¿contra quién estamos yendo? Contra Yahshua. ¿Y quién es el que va a colocar todo? Yahshua. Los coes llevan la culpa de los pecados del pueblo. Hoy lo llevó el Mashiach. Y cada que nosotros actuemos mal, y cada que nosotros hablemos, y cada que nosotros murmuremos, y cada que queramos pasar por encima de la soberanía de Yahweh o del Mashiach, estamos yendo en contra de él, aquel que se levantó de entre los muertos. ¿Cómo nos juzgará? Si Yahweh juzgaba la tierra en ese tiempo con dolor, en el instante, ¿qué o cómo va a ser juzgada la tierra en el guión del juicio con Yahshua? ¿Y cómo vamos a ser juzgados cada uno de nosotros con el Mashiach? Primera de Yohanan 1:1. Primera de Yohanan 1:1. Les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la Dabar, de la Jaín, la Torah, que es Yahshua. ¿Qué es Yahshua? ¿Cuánto nos toca entregar nosotros? Si Yahshua es el testimonio vivo que dio Yahweh en su resurrección. Testimonio vivo en el cual tenemos que dar todo para poder tener esa vida. Esta vida se manifestó, nosotros la vivimos y damos edud de ella. Y les anunciamos a ustedes esta Jaín eterna, la cual estaba con el Abba y se nos ha manifestado a nosotros. ¿Qué es? Yahshua HaMashiach. Él dejó un testimonio y dejó un edut y dejó algo puesto que fue la vara de Aarón. Luego se levantó el Mashiach entre los muertos como testimonio vivo para que todos lleguemos a él y dejemos de menospreciar lo que Yahweh plantó sobre nuestras vidas. En primera de Kefa 1:19, para que finalicemos, por favor. Primera de Kefa 1:19. Dice: por lo contrario, fue la costosa muerte del sangriento sacrificio del Mashiach, como el Chet, el cordero sin defecto y sin mancha. Elohai sabía esto desde antes de la fundación del universo, pero lo reveló en el Aharit Ayamin, últimos tiempos, por el Ahabat a ustedes, por el amor a nosotros, por medio de Yahshua,
ustedes confían en Elohai, quien levantó de los muertos y le dio cabot para que la emuná, esperanza de ustedes, sea en Elohai, en Yahweh. ¿Cómo está la esperanza puesta y cómo tenemos que vivir por medio de la resurrección? Viviendo la emuná en el Mashiach para poder llegar a Yahweh Sebaot. Ahí está la emuná y ahí está el cambio y el conocer la verdad en todo tiempo para poder llegar al Mashiach. Siempre que emprendamos algo, emprendámoslo para Él. Y siempre que reconozcamos algo, lo reconozcámoslo para Él. Y vivamos siempre el clamor y la exaltación a Yahweh. ¿Por qué tenemos que observar la Torá? ¿Y por qué tenemos que vivir la Torá? Porque tenemos que salir del luto. Tenemos que salir de ser inconformes con Yahweh. A Yahweh tenemos que obedecerle, cumplirle y tenemos que caminar para Él. Y no podemos seguir caminando en nuestros propios deseos, en nuestros propios placeres y en nuestra propia idea. Tenemos que sacar nuestra idea de la cabeza. Tenemos que empezar a vivir la Torá y tenemos que caminar en la Torá. Si pensamos que caminando en nuestros propios argumentos y en nuestras propias creencias vamos a encontrar la salvación, estamos equivocados. La salvación la encontramos si vivimos Torá y obedecemos sus misbot o mandamientos. Es la única fuerza que tenemos. Guardar mandamientos, caminar para Yahweh. Dejemos las aberraciones carnales, dejemos la maldición carnal y vivamos en el Rúa de Yahweh, que ahí está la precisión de la Yeshua, de la salvación. Shalom para todas las naciones. Somos Yahshua levantando las naciones en Pereira, Colombia. Esto fue para Chat de Coret, calvo o depilado. Que Yahweh traiga libertad y sanidad. Y empecemos a obedecer Torah y a caminar en la Torah. No vivamos en nuestros argumentos ni en nuestro creer o pensar, porque ello nos lleva a la muerte y a la destrucción. Empecemos a caminar en obediencia, en lealtad, y que se haya Yahweh guiando tu corazón, tu mente y tu vida. No permitas que los argumentos religiosos y no permitas que las doctrinas de esta tierra te alejen de la verdad. Vive la verdad en los mandamientos de Yahweh, vive la verdad en cumplir y vive la verdad en obedecer. Shalom para todos. Les amamos.